Hechos capítulo 8, desde el 1 hasta el 4, y dice la palabra de Dios así: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por este momento tan hermoso que nos das como hijos tuyos, de reunirnos, de congregarnos, de estar juntos, de adorarte a través del canto, Señor, pero también de adorarte, Padre, a través de tu palabra. Háblanos, Padre, por favor, en esta tarde, que sea tu Santo Espíritu, Señor, nuestro Maestro, que sea tu palabra, Señor, la que transforme nuestros corazones, nuestras mentes, que, Señor, nosotros obedezcamos siempre a tu voz. Gracias, bendito Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hace un par de domingos, si ustedes recordarán un poquito, yo les relataba que en México nosotros tenemos una frase común cuando hacemos alguna compra, sobre todo con aquellas compras con las cuales nos hace un poco complicado pagarlas en un solo pago, porque es algo caro a nuestro poder adquisitivo. Entonces, generalmente cuando vemos que alguien se compra algo que se nos sale un poquito del presupuesto, le preguntamos generalmente: ¿y cómo lo pagaste? ¿Al contado o en abonos? Y sabemos que si la persona pagó al contado es que o es muy buen ahorrador o es que tiene un buen salario. Pero generalmente la mayor parte de las personas de México, cuando tiene que comprar algunas cosas así, una lavadora, un refrigerador, una televisión, no se diga ni un carro ni una casa, siempre va a ser a pagos, ¿verdad? En abonos. Entonces yo les decía, les platicaba eso, porque un profesor en el seminario, cuando hablaba acerca de los mártires cristianos, esos que murieron por defender su fe, él nos decía siempre: esos mártires cristianos entregaron su vida al contado. Pero todos estamos llamados a entregar nuestras vidas, ya sea al contado o en abonos. Yo les platicaba eso la semana pasada, basándome en el pasaje de Hechos, pero también lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, que dice: con Cristo, está diciendo Pablo aquí, y él está vivo, pero fíjense cómo dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero fíjense lo que está diciendo Pablo, porque Pablo está vivo cuando él está escribiendo. Si no, pensaríamos que está escribiendo un espíritu, ¿no? Pero Pablo es el que está vivo, y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Qué significaba la crucifixión? La muerte. Y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces vemos esto, el morir a nosotros mismos y el vivir ahora por Cristo y para Cristo. Hermanos, lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 7, lo estuvimos leyendo la semana pasada, o la semana antepasada, perdón, al final del capítulo 6 y el capítulo 7, fue la muerte de Esteban. ¿Recuerdan ustedes que platicamos un poquito de la muerte de Esteban? Que nosotros decíamos, Esteban fue el primer mártir cristiano, fue el primero que murió por defender su fe. Y lo que sucedió con Esteban, hermanos, marcó un antes y un después en la historia del cristianismo, porque a partir de Esteban, la iglesia cristiana comenzó a sufrir persecución. Antes de Esteban, los cristianos estaban un poco libres ahí en Jerusalén, porque los judíos, o porque las demás personas consideraban que el cristianismo era una secta dentro del judaísmo. El judaísmo tenía diferentes sectas. Estaban, por ejemplo, los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, y algunos consideraban que los cristianos eran una secta más del judaísmo. Inclusive se les llamaba a ellos los nazarenos, porque ellos seguían a un tal rabí que venía de Nazaret, que es Jesús de Nazaret. Entonces, por eso los cristianos en un inicio les llamaban los nazarenos, porque pensaban que era una secta dentro del judaísmo. Los cristianos, miren, había mucha relación de los cristianos con los judíos. Ya lo estamos viendo en el libro de Hechos. Los cristianos se reunían en el templo para orar en las horas que los hacían los judíos. Entonces, pues obviamente que a los ojos de la gente, los cristianos parecían judíos. Se congregaban, ¿verdad? Se juntaban ahí en el templo de Jerusalén. Asistían los cristianos también a las sinagogas de los judíos. Guardaban algunos mandamientos de la ley de Moisés. Por ejemplo, ellos seguían sin comer
puerco. Continuaban guardando por ahí algunas de las festividades de los judíos, usaban las escrituras de los judíos, usaban el Antiguo Testamento y hasta creían en el mismo Dios que predicaban los judíos, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, el mismo Dios. Entonces, para la gente, los cristianos eran unos judíos, eran judíos, era una secta dentro del judaísmo. Entonces, había varios puntos de conexión entre el cristianismo y el judaísmo. Pero, hermanos, como vimos la semana pasada, con la predicación de Esteban, quedó claro que el judaísmo y el cristianismo van por dos caminos diferentes. Y sucedió lo que acabamos de leer. En Jerusalén se desató una brutal persecución en contra de los cristianos por manos de los judíos. Los cristianos comenzaron a ser perseguidos por los judíos. Así fue el inicio de la iglesia cristiana. Y hermanos, esta persecución buscaba hacer desaparecer esta nueva enseñanza de los nazarenos, de los cristianos. ¿Cuál era el objetivo de perseguir a los cristianos? Lo vimos ahí en el texto, hacer desaparecer a la iglesia de Cristo. Ese es el objetivo. Cortar de raíz el mensaje cristiano del evangelio. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que Dios en su soberanía utilizó esta persecución para llevar adelante sus planes. Porque, hermano, la voluntad de Dios siempre prevalece. Y las tinieblas no pueden apagar la luz de Cristo. Eso es lo que vamos a ver hoy. A pesar de que la maldad trata de destruir a la iglesia de Cristo, la soberanía de Dios siempre prevalece. Miren, vamos a ver en un inicio, capítulo 8, versículo 1, punto número 1, inicia la persecución. Es lo que estamos viendo aquí. Dice la palabra de Dios ahí, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día, ¿qué día? El día que mataron a Esteban, gracias hermano. Ese día, el día que mataron a Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Nuestro pasaje comienza diciendo que Saulo era uno de los testigos. Así comienza, Saulo era uno de los testigos. Y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Tengan esto presente. Saulo es el que después vamos a conocer nosotros como Pablo. Pero aquí en sus inicios, Saulo o Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Es más, dice la palabra de Dios, y estuvo ahí presente en el asesinato de Esteban y estuvo de acuerdo. Y estuvo de acuerdo Saulo. Y ese día comenzó entonces esta gran persecución. Ese día se refiere al asesinato de Esteban. Ese día comenzó esa persecución contra los cristianos. Y dice el texto, hermanos, ahí, todos los creyentes, excepto ¿quiénes? Todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por Judea y por Samaria. Todos excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén, pero todos los demás, dice ahí, se fueron ¿hacia dónde? Hacia Judea y hacia Samaria. Les voy a preguntar esto al final de la predicación, necesito que lo tengan presente. ¿A dónde fueron dispersados? A Judea y a Samaria. Otra vez lo voy a preguntar porque no es así como que, ¿a dónde fueron dispersados los cristianos? A Judea y a Samaria. Ténganlo presente, es importante para el final de la predicación. Entonces ellos fueron dispersados a Judea y a Samaria. Jerusalén, que es donde está la iglesia cristiana aquí, en un inicio, es como, por decirlo de alguna manera, es la ciudad, es una ciudad, Jerusalén. Y en Jerusalén está el templo. Judea es la región o es el estado donde está Jerusalén. Por ejemplo, aquí nosotros estamos en Farmers Branch, pero vamos a decir Dallas, pero ¿cuál es el estado? ¿O los mandamos? ¿Graduaron o no graduaron? ¿Cuál es el estado? Texas, ¿verdad? La ciudad es Dallas. Bueno, Jerusalén es la ciudad, Judea es el estado o la región. Samaria sería otro estado, sería otra región. ¿Ok? Entonces ténganlo presente ahí en eso. Entonces, los creyentes huyeron, dice la palabra de Dios, fuera de Jerusalén. Fueron dispersados en el mismo Judea, o sea, en el mismo estado, pero en otras ciudades y en Samaria. Se fueron inclusive otros a otro estado. Hermanos, ahora fíjense bien, tenemos que tener aquí cuidado con esto. Por eso siempre es importante el contexto, es leer la palabra de Dios en el contexto de todo el libro. Porque aquí dice la palabra de Dios que todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados. Si somos nosotros aquí literales, los únicos que se quedaron ahí en Jerusalén, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Los 11 más Matías que escogieron en Hechos capítulo 1, ahí estarían los 12. Si entendemos este texto de manera literal,
solamente estarían entonces 11 cristianos ahí en Jerusalén porque todos los demás se fueron. Pero esto no es así, hermanos, porque más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 26, que aún sigue habiendo creyentes en Jerusalén que no son solamente los apóstoles. Entonces, cuando Lucas aquí está diciendo todos, excepto los apóstoles, está diciendo muchos fueron dispersados. Es una manera de decirlo. Que realmente el núcleo que se quedó ahí se formaba principalmente de los apóstoles, pero sí se quedaron otros cristianos más. Inclusive más adelante vamos a ver cómo esto se comprueba, porque va a decir la palabra de Dios que Saulo iba de casa en casa agarrando cristianos y metiéndoles a la cárcel. Si todos huyeron, pues ¿a quién agarró Pablo? ¿Me estoy explicando? Entonces aquí todos, no es todos, es muchos, o la mayoría. La mayoría fueron ellos dispersados por Judea y por Samaria. Esto confirma, hermano, lo que yo les decía hace 2 domingos. En la Biblia nosotros encontramos que una de las características o cualidades del verdadero creyente es su disposición a sufrir e incluso a morir por Cristo. Pero no es un mandato que nosotros debamos buscar morir como mártires, sino una disposición a aceptar lo que Dios en su soberanía y sabiduría Él ha dispuesto para nosotros. No todos estamos llamados, hermanos, a morir como mártires, pero todos estamos llamados a entregar nuestra vida por Cristo. ¿Cómo vamos a entregar nuestra vida por Cristo? Reflejando su amor y su verdad en nuestra vida diaria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los jóvenes van a entrar ahora a la universidad o al colegio, y el mundo va a tratar de empujarlos a que se comporten como el mundo. La presión social, yo lo sé porque yo también estuve ahí. La presión social porque seamos iguales que ellos es muy fuerte. Y lo único que los va a sostener en esos momentos son sus convicciones de quiénes son ustedes delante de Dios. Si ustedes en todo momento recuerdan que son hijos de Dios, que Dios los ama a ustedes y que ustedes aman a Dios, van a superar esos momentos de tentación. Pero el mundo los va a empujar para que sean como uno de ellos. ¿Por qué, hermanos? Surge una pregunta aquí. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos por los judíos? ¿Que no se supone que usaban las mismas escrituras? ¿Que no se supone que creemos en el mismo Dios, en Yahvé, que estábamos cantando ahorita? No creemos en el mismo Dios. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces los judíos perseguirían a los cristianos? El doctor Michael Green, en su libro La evangelización en la iglesia primitiva, nos da las razones. ¿Por qué? Porque es que el cristianismo y el judaísmo no podían ser parte del mismo pueblo. Vean bien lo que dice ahí la diapositiva. En primer lugar, había algo que nosotros ya estuvimos viendo aquí en la palabra de Dios. Había envidia de parte de los líderes religiosos judíos en contra de los cristianos porque hombres sin preparación académica, en realidad sí era preparación rabínica, formal, eran los líderes. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿De dónde habían venido los discípulos? Eran unos, perdónenme la expresión, pero eran unos donadie. O sea, en cuestiones religiosas. Ellos eran pescadores, eran recaudadores de impuestos, pero en cuanto a cuestiones teológicas, en cuanto a cuestiones religiosas, ¿quiénes eran ellos? Y los judíos, los líderes judíos, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley, ellos habían sido preparados desde pequeños en escuelas rabínicas, en teología, en religión, en todas estas cuestiones, en escrituras. Y de pronto surgen aquellos y empiezan a jalar mucha gente. Dice la palabra de Dios que su popularidad iba creciendo. Y entonces los principales líderes judíos sintieron envidia de ellos. Porque nosotros sabemos, hermanos, que el siervo de Dios no es aquel que tiene la mejor preparación académica, es aquel a quien Dios ha llamado para que le sirva en el ministerio. Si Dios te está llamando, joven, si Dios te está llamando al ministerio, obedece su voz. No importa que tú pienses, pero yo no acabé la primaria, yo no acabé la secundaria, yo no acabé la preparatoria, todavía no termino la universidad. Si Dios te está llamando, obedece su llamado. Eso es lo importante. Porque el Señor capacita
por el Espíritu Santo a los que Él llama. No estoy diciendo que no sea importante los estudios, pero el ministerio es principalmente un llamado de Dios. Es lo que va a sostener a las personas en el ministerio, el llamado de Dios. Entonces, esto molestaba a ellos, los molestaba a los líderes judíos. Los molestaba que estos hombres sin preparación formal estuvieran teniendo tanta aceptación entre el pueblo y sobre todo entre los judíos, que inclusive veíamos hace 3 domingos, que inclusive sacerdotes judíos se estaban convirtiendo al cristianismo por esta gente que ellos consideraban ignorante. Otra razón por la cual los judíos y los cristianos iban en diferente dirección es porque el cristianismo afirmaba que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Mientras que los judíos, ellos decían, no es posible que sea Jesús. Porque el Mesías que ellos veían en su mente es alguien que nos va a liberar del imperio romano. Y resulta que este Jesús muere crucificado. ¿Cómo va a ser este el Mesías?, preguntaban los judíos. Cuando dentro del cristianismo nosotros conocemos que el plan de Dios era enviar a Jesucristo, su Hijo, el Mesías, para rescatar a su pueblo, pero no para rescatarlo de un imperio poderoso aquí que lo atacara, sino para rescatarlo de aquel que tenía el poder sobre la muerte, Satanás. Esa es la verdadera libertad que ofrece el Mesías, liberarnos del juicio eterno. Esto molestaba a los judíos también, cómo Jesús va a ser el Mesías. Pero si se hubieran quedado solamente ahí con que Jesús es el Mesías, no habría tanto problema. El problema principal para los judíos es que decían que Jesucristo no solamente era el Mesías, sino que Jesucristo es el Señor. Y este término que los judíos utilizaban, el Señor, se lo aplicaban a Yahvé en el Antiguo Testamento. El Señor. Entonces los cristianos no solamente están diciendo que Jesús es el Mesías, sino también están diciendo que Jesús es Dios. Y en la cosmovisión de los judíos esto no es posible. Porque al igual que los judíos, nosotros los cristianos creemos que tenemos un solo Dios. Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces, en la idea de ellos solamente existe un Dios. Pero si ahora me están diciendo los cristianos que Jesús es Dios, en la mente de los judíos entonces ya son 2 dioses, no puede ser posible. Como los cristianos conocemos ahora que es un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona completamente el misterio de la Trinidad? No lo sabemos. Dice Pablo, grande es este misterio. Un misterio que nuestra mente no lo puede captar, pero seguimos creyendo que es un solo Dios, pero que se manifiesta en 3 personas. Por eso no tenemos problemas para afirmar nosotros que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces a los judíos esto no les gustaba, obviamente, como que Jesús es el Señor, no lo podían ellos entender. Lo que veíamos la semana antepasada, por ejemplo, también es que los cristianos sabían que no es necesario el templo para adorar a Dios, porque Dios habita en todo el universo. Podemos adorar a Dios en cualquier lugar en el que estemos. También los cristianos predicaban y enseñaban que no es necesario cumplir la ley para ser salvos, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no la alcanzamos nosotros por cumplir una ley. La ley la cumplió Cristo. La salvación la alcanzamos por poner nuestra fe, depositar nuestra confianza en Cristo. Y ahorita vamos a celebrar, hermanos, la cena del Señor. Vamos a celebrar el sacrificio de Cristo, que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Eso es lo que celebramos. No celebramos que seamos perfectos. De hecho, siempre hay un tiempo para reflexión, para ponernos a cuentas con Dios. Porque si de nosotros dependiera la salvación, ninguno de nosotros podría alcanzar la salvación. Los cristianos predicaban esto entonces. No es necesario cumplir la ley para ser salvos. Para los judíos esto es terrible. Es un escándalo. ¿Cómo es que ellos se han esforzado tanto por obedecer la ley y que vengan estos cristianos y digan que no es necesario para alcanzar la salvación? Los cristianos también afirmaban que no es necesaria la circuncisión física, porque lo que importa es la circuncisión del corazón. Una circuncisión espiritual, que Dios, a través del Espíritu Santo, haya morado en nosotros. Eso también trajo conflicto con los cristianos. Y por último, es que los cristianos, a diferencia de los judíos, comenzaron a reunirse los domingos. Y para colmo, comenzaron a decirle el día del Señor. Cuando para ellos Dios estableció en el Antiguo Testamento
el día de reposo, los sábados. Y ahora estos cristianos se están juntando los domingos. Algún día platicaremos más de esto, de por qué los cristianos nos juntamos los domingos, pero tengan en mente, todas estas cuestiones hicieron que el cristianismo rompiera con el judaísmo, hermanos. Hay creencias fundamentales que no separan, entonces la persecución era inevitable porque el judaísmo estaba perdiendo muchos seguidores a causa del cristianismo. Y como hemos visto en el libro de Hechos, hasta este momento, la mayoría de los cristianos eran convertidos del judaísmo al cristianismo ahí en Jerusalén, así que los judíos no podían permitir esto, simplemente no lo podían permitir. Estaban perdiendo gente a causa de estos cristianos. Pero después de eso, hermanos, vemos, entonces inicia la persecución. Número 2, el remanente permanece fiel. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 2, con profundo dolor. Reina Valera del 60 va a decir que estos hombres enterraron a Esteban con gran llanto. Eran hombres los que enterraron a Esteban. Dice la palabra de Dios que hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran llanto por él, hicieron gran duelo por él. Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo, mientras tanto, iba por todas partes con la intención, vean bien aquí lo que dice la palabra de Dios, era lo que yo les decía al inicio, con la intención de acabar con la iglesia. Era la intención de esta persecución, acabar con la iglesia de Cristo. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Pero vean lo que dice el versículo 2, hermanos. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Aquí empezamos a notar esta cuestión de la iglesia cristiana, que se tratan como familia. Ellos sufren con la muerte de Esteban, les causa un dolor, cómo murió Esteban. No solamente fue una pérdida física, también fue una pérdida emocional y espiritual para la iglesia. Pero pensemos un poquito en el contexto. ¿Qué le están haciendo a la iglesia? La están persiguiendo. ¿Se acuerdan? Ese día, dice la palabra de Dios, ese día, el día que mataron a Esteban, se desató una persecución contra la iglesia de Cristo. Los cristianos están siendo perseguidos. ¿Y qué hacen estos hombres? Van y agarran el cuerpo de Esteban, lo van y lo entierran y hacen duelo por él. A pesar de que ellos pudieron haber sido atacados por esa cuestión, aún así ellos van y le dan una digna sepultura a Esteban. Permanecen fieles a sus convicciones. Aún en medio de la persecución religiosa, unos hombres consagrados u hombres piadosos fueron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Luego en el versículo 3 leemos que Saulo estaba atacando las casas de los creyentes, encarcelando a hombres y mujeres, desatando un intenso sufrimiento sobre la iglesia cristiana. Su intención, como dice el texto, era acabar con la iglesia y su táctica era causar el terror. A pesar, hermanos, de esta situación desalentadora, Dios mantenía un remanente fiel, hombres y mujeres, con una misión, un mensaje y una fe que no serían derrotados, incluso bajo la amenaza de muerte. Y es que, hermanos, algo que encontramos nosotros en la palabra de Dios a lo largo de las Escrituras es que el pueblo de Dios puede verse disminuido, pero jamás desaparecido. Dios siempre va a conservar un remanente que es fiel. A pesar de las adversidades, Dios siempre va a cuidar de un pequeño grupo, aquellos que son sus verdaderos hijos. Y no porque Dios nomás quiera cuidar de un pequeño grupo, sino porque aquel pequeño grupo son los verdaderos creyentes, todos los demás, como luego decimos, son la cizaña, no son el trigo, no solamente la cizaña. Miren, hermanos, por ejemplo, en 1 Reyes capítulo 18, nosotros leemos ahí la historia de Jezabel y Elías. Jezabel, ustedes saben, era la esposa del rey Acab. En una ocasión, ella mandó matar a todos los profetas de Dios, ahí en Israel. Ella manda matar a todos los profetas de Dios. Y entonces Elías va y se enfrenta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, que eran sus profetas falsos. Pero dice la palabra de Dios ahí en 1 Reyes 18-19 que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿Cuánto es? 450 y 400. 850. Están respondiendo más rápido los hermanos, ¿eh? Ustedes fueron a la escuela. 850. 850, ¿verdad? 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y Elías va y los enfrenta. ¿Se acuerdan de este duelo? Ahí en 1 Reyes capítulo 18, que va Elías y les dice, ¿saben qué? Miren, vamos a ponernos aquí, vamos a poner las cosas sobre la mesa.
vamos a ofrecer un sacrificio, ustedes ofrézcanselo a su Dios, yo se lo voy a ofrecer a mi Dios, y vamos a dejar que el Dios que sea el verdadero, que prenda el altar solo. Y dice la palabra de Dios que estaban estos 850 profetas de Baal y de Acera, haciendo danzas y tratando de hacer todo lo imposible para que su Dios les respondiera y prendiera aquel holocausto, y los dioses falsos jamás respondieron. Pero entonces Elías se puso a orar, inclusive no solamente eso, les dijo, ¿saben qué? Échenle agua al altar. Y fueron y le echaron agua. Échenle más agua. Van y le echan más agua. Dice la palabra de Dios que construyó una zanja así alrededor de aquel altar, y el agua se empezó a desbordar, tanta agua que le habían echado a ese sacrificio. Entonces Elías oró, dice la palabra de Dios que cayó fuego del cielo, que consumió todo aquel holocausto y hasta el agua. Dice así, el fuego se comía el agua. Con eso demostró Elías que Jehová es el único Dios verdadero. Pero después de esto, Jezabel le dijo, amenazó a Elías y le dijo, que los dioses me castiguen si para mañana a esta hora tú no estás muerto. Y dice la palabra de Dios que Elías huyó. Elías salió huyendo y se escondió en el monte Sinaí, en la cueva del monte Sinaí. Dios se le presenta ahí a Elías y Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le dice, bueno, Señor, he servido con celo al gran Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías creía que él era el único siervo de Dios, que él era el único creyente en Dios. Y Dios le responde a Elías, ¿sabes qué, Elías? En Israel aún yo tengo otros 7,000 que no se han inclinado ante Baal ni le han besado los pies. Muchas veces, hermanos, como cristianos creemos que somos poquitos, que somos los únicos, que ya no hay otro más. Pero hermanos, Dios siempre cuida de su pueblo y siempre va a haber un remanente de Dios en esta tierra. Siempre va a existir. Uno de los problemas de los verdaderos cristianos es creer que son pocos y que ya no queda otro más. Pero Dios cuida de su pueblo y mientras exista esta tierra, Dios se va a preservar de un remanente que siga siendo de testimonio en este mundo. A pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez, el pueblo de Dios permanecerá firme por el poder del Espíritu Santo. Siempre, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Dios va a cuidar siempre de su pueblo. Y siempre se va a quedar un remanente aquí de testimonio. Siempre va a haber. Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia va a seguir de pie. Porque entonces, si no es así, cuando Jesucristo dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaría mintiendo. Cuando Jesucristo regrese, va a encontrar a un pueblo suyo habitando esta tierra. Pero una verdad, hermanos, es que el verdadero cristianismo nunca ha sido una religión de masas, sino un pequeño grupo, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. Y son pocos los que entran por la puerta estrecha. Son pocos, hermanos. Nos gustaría que el cristianismo fuera de masas, pero en realidad es que el cristianismo siempre ha sido de pequeños, grupos pequeños. Número 3, hermanos, el evangelio se extiende. Termina diciendo el versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿A dónde fueron dispersados los cristianos? Uno nomás respondió. ¿A dónde fueron dispersados los cristianos? Judea y Samaria. Es lo que decía el versículo 1, o el versículo 2, perdón, que fueron dispersados a Judea y a Samaria. Es asombroso, hermanos, cómo los creyentes, lejos de rendirse o esconderse, convirtieron esta dispersión en una oportunidad para predicar en Cristo en nuevas áreas. Y en este momento surge la expansión del evangelio hacia Judea y hacia Samaria. Lo que parecía un fracaso para la iglesia fue en realidad un triunfo providencial del reino de Dios. Vamos a Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesucristo hablando con los apóstoles, ¿se acuerdan? Lo estudiamos ya hace un tiempo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿A dónde fueron dispersados los cristianos? Judea y Samaria. ¿Se dan cuenta?
Y Jesucristo estaba diciendo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. ¿Ya eran testigos en Jerusalén? Sí. Vimos ahí cómo se iba convirtiendo, inclusive sacerdotes se estaban convirtiendo, sacerdotes judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Pero Jesucristo dijo, y van a ser también testigos en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estos primeros cristianos que sufrieron esta primer persecución fueron dispersados a Judea y a Samaria porque así estaba dentro de los planes de Dios. Y comenzaron a ser testigos, ¿saben en dónde? En Judea y en Samaria, que era lo que Dios quería. Por eso se dan cuenta cómo inclusive Dios utiliza al malvado para hacer cumplir sus planes. Dios quería que la iglesia se extendiera más allá de Jerusalén y Dios estaba cumpliendo su cometido por medio de esta persecución. Hermanos, esta acción nos enseña que aunque el enemigo intenta debilitar la obra de Dios, el evangelio no puede ser detenido. El mensaje de Cristo se convierte en un fuego que se esparce cada vez más rápido, incluso bajo las circunstancias más adversas. ¿Pero dónde estaban los apóstoles, hermanos? ¿En dónde estaban los apóstoles? ¿En dónde se quedaron los apóstoles? En Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces, ¿quiénes fueron los que salieron a Judea y a Samaria? ¿Quiénes fueron? Pues vamos a decirlo, los que no son los apóstoles. Los que no han recibido esta educación formal. O los que no eran los líderes religiosos del momento. Los cristianos de a pie. Todos ellos fueron los que salieron dispersados. ¿Y saben qué, hermanos? Esos cristianos salieron y comenzaron a compartir el evangelio. Porque más adelante, vamos a la última diapositiva, Leandro. Vamos a ver que iglesias fueron fundadas sin los apóstoles. Por ejemplo, la iglesia de Samaria, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Chipre y de Cirene, la iglesia de Damasco, la iglesia de Roma, fueron fundadas por cristianos que salieron huyendo de la persecución, pero al huir ellos iban compartiendo su fe. Y empezaron a formar comunidades que luego los apóstoles fueron simplemente para ratificar y para preparar a los próximos pastores de esas comunidades, pero ya los cristianos habían formado iglesias. A veces tendemos los cristianos a creer que el crecimiento del cristianismo se ha dado principalmente por los pastores, por los maestros y por los evangelistas, pero no es así. Históricamente el cristianismo ha crecido porque cada cristiano entiende el evangelio y lo comparte con alguien más. Y así es como el cristianismo ha ido avanzando. Hombres y mujeres comunes y corrientes, que no son pastores, que no son evangelistas, que comparten su fe simplemente en pláticas informales. Fíjense lo que dice Michael Green. Dice, en una época tan temprana como la descrita en Hechos capítulo 8, encontramos que no fueron los apóstoles, sino los hombres desalojados de Jerusalén a causa de la persecución que siguió al martirio de Esteban, quienes llevaban consigo el evangelio a todos los lugares a los que iban. Fueron ellos quienes viajaron a lo largo de la llanura costera hasta Fenicia, cruzaron el mar hasta Chipre o marcharon rumbo al norte hasta Antioquía. Eran tan evangelistas como cualquiera de los apóstoles. En realidad, fueron ellos quienes dieron dos pasos revolucionarios. Primero, predicarles a los griegos que no tienen relación alguna con el judaísmo y después, lanzar desde Antioquía la misión a los gentiles. Fue un esfuerzo no premeditado. Se encontraban dispersos y alejados de su base en Jerusalén y se esparcieron por todas partes difundiendo la buena noticia que les había traído gozo, alivio y una renovación de vida. Esto no tiene que haber sido siempre con una predicación formal, sino conversaciones espontáneas con amigos y con conocidos ocasionales, en hogares, en bodegas, en caminos y en torno a los lugares de mercado. Iban por doquier conversando del Evangelio. Lo hacían naturalmente, con entusiasmo y con convicción propia de aquellos que no reciben pago alguno por su tarea. Y así eran tomados con toda seriedad y su movimiento se extendía, especialmente entre las clases sociales inferiores. Pero Michael Green, hermanos, creo yo, da una razón muy importante. Generalmente cuando alguien, por decirlo de esta manera, del clero, un religioso, alguien que recibe un pago por el compartir la palabra de Dios, pues la gente común va a decir, bueno, es que usted lo hace porque le pagan, porque ahí está su estilo de vida, porque así se gana la vida. Pero cuando un creyente que no recibe una paga,
por compartir el Evangelio. Comparte el Evangelio, es más creíble. Para la gente de afuera, para el mundo. Porque dicen, bueno, ¿tú qué ganas con hacer esto? ¿Tú qué ganas con compartir tu fe? El cristianismo, hermanos, siempre creció por gente, cristianos que confiaron en Dios y compartieron el Evangelio. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco.